Y bueno amigos, estamos aquí listos para un video más en el que vamos a analizar unas cositas, por supuesto, relacionadas con el Real Madrid, que es a lo que me dedico y por lo que evidentemente ustedes también están aquí. Cosas muy interesantes. Voy a colocar un poquito más de luz. Y bueno, de esa manera, ahora se apagó a otra. Esperen un momentico. Lo que les decía, muchachos, vamos a repasar unas cosas bien chéveres que yo me he encontrado de las últimas horas y que yo estoy seguro que a ustedes les va a parecer interesante. Una sola cosita, es lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y me gustaría empezar hablando sobre Endrick, que ya ha sido presentado, ya ha tenido su primer entrenamiento, ya conoce a Pintus, que seguramente era algo que le produce bastante ansiedad a los futbolistas por muchísimas cosas y todo el mito que hay en torno a nuestro caballero Pintus. Y ha dado este pequeño clip a lo que es la televisión del club, muy interesante la verdad. Primera gira con el Real Madrid. ¿Tienes ganas? Sí, muchas ganas. Estoy muy contento por estar acá. Y en un vuelo tan largo, 9 horas de vuelo, ¿qué haces? ¿No? Sí, ahora yo voy a ver películas y dormir bastante también. Qué ganas de que empiece la gira, por cierto, qué dicha que vamos a estar ya en unas pocas horas viendo de nuevo el Real Madrid, pese a que no vamos a poder contar seguramente con absolutamente todos nuestros futbolistas. Es una dicha de que, bueno, vamos a ver seguramente a personajes como este caballero que te aseguro que tanto como Arda Güler, quien acortó sus vacaciones, o el caso de Hendrik, van a ser seguramente lo que la gente tenga en el punto de mira en esta gira de pretemporada, en la que primero creo que nos vamos a enfrentar al Milan y posteriormente al Palanca Fútbol Club. Quiero que veamos esto que pasó con este creador de contenido, que parece que se quiso ser chistoso. Intentó que le hicieran una camiseta de Messi con el número 10 del Real Madrid. La intentó comprar en la web del Real Madrid, quiso ser gracioso y aquí explico un poco la situación y realmente me parece asquerosito. Se hizo muy viral que me pedí la camiseta del Madrid con el nombre de Messi. Había tanto gente insultándome como gente partiéndose la polla. Yo ya dije que me daba igual. Total, que nos metimos a la página del Madrid y pusimos Messi. Porque yo dije, hostia, me quiero pedir la camiseta del Madrid con el nombre de Messi. Total, que yo puse el nombre de el dorsal número 10, que esto obviamente no me lo van a cancelar, y le puse Messi. Y entonces aquí me di cuenta que no me dejaba. Y se hizo muy viral porque puse el nombre de Messi con separaciones. Y la pedí. Y lo que yo no os he contado durante todo este tiempo es que me llegó el reembolso del dinero, chicos. Si ya era difícil que me llegara la camiseta de Messi del Madrid, vosotros imaginaos con la viralidad de los clips, que lo empezaron a poner en Twitter. Había TikToks virales. Y esto es lo más curioso. Si tú vas a la web ahora del Madrid e intentas pedir la camiseta de la manera que yo la pedí, separando Messi, ya no te deja. Se podría decir que hemos hecho que metan una nueva restricción en la página y ahora no te deja pedirla con Messi con espacio, chicos. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, realmente ridículo, o sea, a ver, entiendo que este tipo no es el tipo de personajes al que le importe mucho el fútbol y evidentemente lo hace porque cuando las vistas bajan uno tiene que hacer un poquito el tonto a veces para que la gente le pueda intentar prestar un poquito más de atención. Yo no me he ofendido, hay mucha gente que está ofendida por esto, pero me parece realmente ridículo que te pongas en este plan teniendo en cuenta el hecho de que al final no es algo por lo que tú dices, mira, es que esto lo necesito, es algo que me urge o no sé qué, sino que es algo que lo hace para seguir sumando suscriptores, para parecer que es chistoso, para parecer que es gracioso, como la mayoría de los influencers a día de hoy. Como les digo, a mí me dio exactamente igual, pero un amigo me lo pasó por Instagram y me dijo, reacciónalo, que está más que interesante y realmente me pareció lo más ridículo que he visto en mi vida. Entiendo que este señor que estamos aquí escuchando tiene varias polémicas en muchos sentidos y no creo que esta sea seguramente su mayor polémica. Me parece que es un influencer más con el cerebro un poco vacío y que evidentemente esto los lleva a este tipo de situaciones. Así que no pienso añadir muchísimo más, pero sí me gustaría añadir dos cosas para ir finalizando ahorita brevemente. Y lo primero de todo esto es, hablando de tiendas y toda la cosa, un aficionado que no es español por el idioma en el que se ha dirigido a la cajera en una de las tiendas del Fútbol Club Barcelona
en el que pasa algo muy interesante. Se los voy a colocar aquí y cerramos con algo de Gerard Romero, que lo han vuelto a dejar en ridículo porque realmente... Ah, no, también quiero que veamos algo de Vini bastante chévere. Así que bueno, vamos esto rapidito a este aficionado y ya lo comentamos. Keep the change for Williams. Yeah, sure. Gracias. Y bueno, chicos, ahí vemos a un chico, con aparente descendencia árabe, o no sé realmente de dónde es el chico, y da exactamente igual, en el que se asiste a una de las tiendas del Barça, en el que compra algún artículo que no se deja ver qué es lo que termina comprando, y claramente se ve que le dice quédate con el cambio por Williams, es decir, para fichar a Nico Williams. La degradación de este club a nivel general. Creo que queda evidenciado cada día más con el tema de los aficionados. Y esto de Nico Williams los está dejando en una posición tan ridícula como nunca antes yo había visto a un club caer tan bajo. Y la sensación que queda a día de hoy, porque ya están haciendo el ridículo, pero por lo menos que cierren el fichaje. Pero imagínense ustedes, como parece indicar, yo no voy a decir nada y no voy a celebrar hasta que acabe sucediendo. Nico Williams se va a quedar una temporada más en el Athletic Club. Es la sensación que hay a día de hoy. Y es que les digo, es increíble lo de esta gente. Y prueba de ello es el nerviosismo que existe entre algunos personajes. Entre ellos vamos a encontrarnos, por supuesto, el caso del personaje de las 1000 gorras, el que se cambia de gorra más rápido que los neumáticos, como los cambian en la Fórmula 1. Y bueno, él estaba hablando hace mucho de Nico Williams, ha estado como siempre vendiendo humo. La gente creyéndole, la misma vaina de siempre, pero la semana pasada, si mal no recuerdo, reaccioné a un video en el que él hablaba o parecía que como que recogía un poquito de cable con el tema de Nico, que ya no parecía tan claro, se le veía de hecho con un semblante un poco extraño. Y hoy parece que le han regalado una suscripción y le han colocado ahí un mensaje bastante peculiar que él ha intentado parecer que lo respondía de manera relajada, pero créanme que lo que menos se vio fue relajado. Y como tenemos claros, este tipo es un personaje en muchos sentidos, pero vean esto porque es oro puro. ¿Es aquí donde se está recogiendo cable? De momento no. De momento no se está recogiendo cable porque de momento, Sauquiño, no hay ninguna decisión. Ahora, si tú quieres que se recoja cable, pues a lo mejor ya no harás ningún mensaje más. Si tienes ganas de hacer algún mensaje más, pues volverás a pagar ahí una suscripción para tener algún mensajito más. Ahí está lo que les decía, y es que incluso podemos quedarnos perfectamente con el semblante de este señor, y creo que es la explicación perfecta de lo que está sucediendo. Es que obvio, al ridículo al que se están exponiendo estos señores, bueno, Gerard Romero entiendo que le dará igual, estará ganando dinero igual de los tontos, pero honestamente yo digo, ¿cuánto más se tiene que sentir una persona engañado para no seguir en este plan con un tipo de personajes como estos? Pero bueno, al final, como siempre digo, esta gentuza vive feliz y nosotros no tenemos más alternativas que dejarlos que así sean y reírnos a carcajadas cuando terminan pasando las cosas que evidentemente acaban sucediendo. Espero saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.